IAS o las infecciones asociadas a la atención en salud corresponden a aquella infección que se presenta en un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de atención de salud, en quien la infección no se ha manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de la internación. Y eso es súper importante porque eso nos va a determinar el tiempo o en qué nos tenemos que fijar para poder decidir si es que una infección es una IAS o no. Incluye las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas después de alta hospitalaria, y también las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento. Las infecciones asociadas a la atención de salud, entonces, corresponden a todo proceso infeccioso general o localizado que ocurre como consecuencia de la atención de salud y que no estaba presente ni incubándose al momento de hospitalizarse. Incluye la atención ambulatoria y las infecciones detectadas después del alta. Y aquí esto ya lo vimos en algún minuto, solo recordarles y enfatizarles que toda atención de salud conlleva un riesgo asociado, por lo tanto se asume que podemos causarle un daño al paciente sin quererlo, ¿ya? Y ese es un punto importante. Antes de comenzar a atender, tenemos que tener muy presente el objetivo del por qué nosotros vamos a entrar a ver a un paciente, y tenemos que tener muy claro los pasos que tenemos que seguir para poder atenderlo. Debido al impacto de las infecciones intrahospitalarias asociadas a la atención de salud, se crea, y este es un pequeño resumen, en 1982 un programa que se llamaba Disminución y Control de las Infecciones Intrahospitalarias, que era lo que yo les nombraba con la norma antigua del año 82, y que después se consolidó como un solo programa que ahora se llama Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. ¿Ya? Y ahí vamos a tener el año 2011, ¿no es cierto?, con la norma nueva, que la analizamos en una clase anterior, todo lo que tiene que ver con la prevención y control de las IAS. En Chile se presentan alrededor de 70.000 IAS al año, y el costo aproximado para el país es de 70.000 millones de dólares, o sea, eso es en plata. ¿Ya? Alrededor de 6.000 personas al año fallecen por infecciones asociadas a la atención de salud, y las infecciones asociadas a atención de salud más frecuentes en niños son las diarreas, y en los adultos las infecciones urinarias asociadas a catéter urinario a permanencia. ¿Ya? Y si nosotros estuviéramos haciendo estas asignaturas junto con calidad, de alguna manera ya lo vimos, algo de los indicadores de calidad. Las IAS son uno de los principales indicadores de calidad de atención de salud, y se estima que afectan a un 5% de los pacientes hospitalizados. Con estos datos nosotros podemos entender la magnitud del problema de las IAS en Chile, pero también tenemos que entender que no solo estamos hablando de seguridad hacia el paciente, sino que también estamos hablando de calidad de atención. O sea, las IAS nos ayudan de alguna manera a evaluar nuestra propia calidad de atención. ¿Qué implican las infecciones asociadas a la atención de salud? Y esto de alguna manera ya lo vimos: aumento de la morbilidad, costos adicionales en estadía hospitalaria, ¿no es cierto? Yo les explicaba que los costos adicionales que se derivan de una infección asociada a la atención de salud no corren por parte del paciente, sino que corren por parte del hospital. Aumento de la mortalidad estimada en un 6%, riesgos para el personal de salud, eventuales problemas médico-legales y posibles deterioros de la imagen de una institución. Yo creo que ninguno de los que están viendo este video en este momento pensaría siquiera en ir, por ejemplo, a atenderse a un lugar donde las tasas de infecciones asociadas a la atención de salud sean altísimas y sea conocido que es un problema para esa institución. Revisemos algo ahora en relación a la cadena de transmisión. Y la cadena de transmisión se llama cadena directamente porque determina que para que ocurra, ¿no es cierto?, tienen que estar todos los eslabones presentes. ¿Ya? Si falta uno, probablemente no se va a completar la cadena. Y vamos a tener reservorio, agente, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada y hospedero. En realidad, hospedero es una traducción o una
Es sí, un acercamiento más al castellano del concepto de huésped, ¿ya? Porque en el fondo el huésped es el que va a hospedarse a alguna parte y el hospedero es el que le da hospedaje. Entonces, yo creo que esta acepción de hospedero es un término que está interesante. Pero vamos a encontrar entonces el reservorio, que pueden ser agentes inanimados, como las cosas. Por ejemplo, la unidad del paciente puede ser un reservorio, ¿no es cierto?, de todos los microorganismos que tiene el paciente mismo o las personas. Vamos a tener la puerta de salida, que tiene que ver con por dónde se transmite, ¿no es cierto?, el microorganismo, por ejemplo, a través de las manos. Generalmente son puertas de salida bastante comunes. El agente, ¿ya?, que tiene que ver con el microorganismo propiamente tal, que es el que causa la infección. La vía de transmisión, si es aérea, por gotitas, por contacto, etcétera, y hasta llegar a la puerta de entrada del hospedero o el huésped, ¿cierto? Y así, dependiendo de las condiciones del huésped o del hospedero, ¿ya?, vamos a tener la presencia o no de infección. Los reservorios entonces van a ser los lugares donde los microorganismos viven y se reproducen. Pueden ser animados, los pacientes, el personal, o inanimados en términos del ambiente. Todos los objetos del ambiente, ¿no es cierto?, van a ser parte del reservorio. Los agentes, vamos a tener bacterias, virus, hongos, patógenos habituales u oportunistas. La virulencia, ya que es la capacidad de producir daño, la resistencia al ambiente y a los antimicrobianos. Estos dos son factores que tenemos que tener en cuenta en este momento. Me cambié ahí. Y se los voy a marcar para que no se les olviden, ¿ya? Que son dos cosas que nosotros tenemos que tener presentes, porque de alguna manera esto es lo que nos va a determinar en alguna medida la capacidad de trabajar con ese microorganismo o de eliminarlo en su momento, ¿ya? Vamos a tener las vías de transmisión, donde tenemos la vía aérea, por gotitas, por contacto, y aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, las medidas de protección para cada una de ellas, y aquí vamos a tener la mascarilla para la vía aérea, la pechera, cuando es por gotitas y por contacto, ¿no es cierto?, y los guantes también nos ayuda a protegernos de la vía de transmisión por contacto. Factores de riesgo vamos a tener en el paciente, factores ambientales y factores de la atención. Algunas cosas que nos van a determinar que los pacientes puedan ser más susceptibles a una infección intrahospitalaria van a ser la edad, la constitución física, la enfermedad de base, la severidad de patología de base y el estado inmunitario. De ahí ustedes se pueden imaginar que las edades extremas, ¿cierto?, especialmente los prematuros y los ancianos, ya son los que más probabilidad tienen de adquirir una infección asociada a la atención de salud. Y aquí yo les traje algunas estadísticas en términos de riesgo relativo, que es el RR, ¿ya? Vamos a tener que para bacterias primarias de un N o de un, digamos, un universo de 122 pacientes, mayores de 50 años tienen un riesgo relativo de 2,4 y menor a 30 días tienen un riesgo relativo de 12,3. ¿Ya? En la infección urinaria, con un universo de 332 pacientes, los mayores de 60 años van a tener un riesgo relativo de 4,4, y ya es bastante. Las neumonias no asociadas a ventilación mecánica, con un universo de 71, los menores de 2 años tienen un riesgo relativo de 3,1 y los mayores de 60 años un riesgo relativo de 2,7. Ustedes se estarán preguntando qué es el riesgo relativo, lo vamos a ver en el video que sigue para que ustedes lo tengan más claro, pero básicamente se refiere al riesgo que tiene esa población o ese grupo, ¿no es cierto?, de mayores de 60 años de sufrir la infección.
paciente, en la constitución física, ¿no es cierto?, especialmente en infecciones de sitio quirúrgico, vamos a tener que aquellos pacientes con un IMC mayor a 30 tienen mucho más riesgo que un paciente que es más delgado. La inmunidad en relación a si es inespecífica, ¿no es cierto?, por ejemplo, por una pérdida de la integridad de la piel, ejemplo, un paciente quemado, ya pierde absolutamente toda la primera barrera de protección, y en términos específicos vamos a tener relacionado con la inmunidad celular una neutropenia, y en relación a la unidad humoral hay cuando haya una disminución de inmunoglobulina, ¿ya? Estas dos, las específicas, tienen que ver con los pacientes inmunosuprimidos, ya sean VIH, cáncer, leucemias, etcétera, etcétera. La patología basal del paciente tiene que ver con patologías que alteran la inmunidad o condicionan múltiples procedimientos, por ejemplo, un paciente trasplantado que tiene que someterse a una terapia de inmunosupresión para no, la terapia digamos, antirrechazo, va a determinar un mayor riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud. Pacientes con patologías que sean más severas, ya que sean, por ejemplo, pacientes terminales o altamente invasivos, o, por ejemplo, aquellos pacientes que se dializan y que tienen mayor acceso, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo en forma más permanente. En este caso, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la leucemia u otras oncológicas, la diabetes mellitus de por sí tiene mayor riesgo de infección, el asma, el EPOC, porque digamos, son un factor de riesgo propiamente tal para las infecciones respiratorias, el adenoma prostático y los accidentes vasculares. Dentro de los factores del paciente son muy importantes cuando el paciente tiene una condición de riesgo, son poco modificables, porcentajes variables de la población hospitalaria. O sea, aquí vamos a tener que, dentro de la población que nosotros tenemos dentro del hospital, la gran mayoría van a tener factores, 1, 2 o más, ¿no es cierto?, que van a condicionar el riesgo y que habitualmente son poco modificables. Por ejemplo, las edades extremas, ese paciente adulto mayor que llegó por una neumonía, ¿no es cierto?, tiene de por sí mayor riesgo de una infección asociada a la atención de salud. Y también esos factores propios del paciente, como las edades extremas u otros, muchas veces corresponden a la causa de hospitalización primaria. Dentro de los factores ambientales, aquí hay algunas cosas importantes que nosotros tenemos que conocer en términos del rol del aire, que juega el aire en esto de la transmisión de las infecciones, el rol del agua, la importancia de las superficies y lo que se hace con los desechos clínicos. Principios sobre el ambiente, vamos a decir que tiene importancia en la medida que, estando contaminado, se ponga en contacto con la puerta de entrada de un paciente susceptible. Acá esta imagen a mí me gusta mucho porque es una imagen que, si ustedes se fijan, voy a sacar mi puntero mágico, acá tenemos todas las X que están marcadas, son lugares donde habitualmente uno toca o pone las manos, ¿no es cierto?, o pone a la ficha clínica y que se mantienen, ¿no es cierto?, en contacto con mucha flora bacteriana y que pueden ser un riesgo de infección directa dependiendo de la puerta de entrada, ¿no es cierto?, con la que se tope. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo mis manos aquí y no me las lavo, lo más probable es que voy a estar repartiendo microorganismos a los otros pacientes. Los factores ambientales tienen una importancia limitada, son fácilmente modificables, hacer un buen aseo no cuesta mucho, importantes desde el punto de vista de facilitar o obstaculizar las medidas de prevención y control. Y aquí, dentro de los factores ambientales, algunas cosas que los que están haciendo y los que hicieron médico quirúrgico conmigo, o los que están haciendo médico quirúrgico conmigo, se pueden recordar, ¿no es cierto?, que hablamos en el pabellón, como a modo de ejemplo, que las superficies eran lavables, que tenían que tener características, ¿no es cierto?, que les permitiera un aseo frecuente, el uso de algunos desinfectantes críticos, ¿no es cierto?, para mantener la asepsia del lugar,
También teníamos que tener, por ejemplo, el aseo frecuente, el ciclado del aire, o sea, sí, bien digo, el reciclado del aire y todas esas cosas que conversamos, ¿no es cierto?, que determinaban que el pabellón era un área crítica y que tenía que tener ciertas medidas de control para modificar estos factores ambientales que nos van a determinar la infección asociada a la atención de salud. ¿Ya? Y por eso que en pabellón, con todas esas medidas que uno toma, no debieran existir mayor cantidad de infecciones asociadas a la atención, y es un problema cuando aparecen, y por eso se vigilan las infecciones de vía operatoria. Dentro de los factores de la atención, vamos a tener procedimientos diagnósticos o terapéuticos cuando estos son de alto riesgo, invasivos, o que además también tienen que hacerse de manera repetitiva, ¿ya? Cada situación, ¿no es cierto?, donde ustedes se encuentran con este tipo de procedimientos es un riesgo de adquirir una infección asociada a la atención salud. Son variables según el nivel de complejidad, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de procedimiento, y son variables según las prácticas locales. Y por eso es tan importante normar cuál es el procedimiento, ¿no es cierto?, que corresponde, por ejemplo, para instalar un catéter urinario a permanencia, que viene primero, que viene después, y eso tiene una secuencia lógica que permite, ¿no es cierto?, disminuir la carga de microorganismos en la instalación del catéter urinario a permanencia, pero también nos va a facilitar de alguna manera la instalación del mismo. La atención hospitalaria depende del tipo de infección, ¿no es cierto? Otro factor, la atención hospitalaria, como yo les decía, conlleva un riesgo, ¿ya? Y ese riesgo de adquirir una infección o no va a ser múltiple y variado. Y dentro de las prevenciones generales tenemos la higiene de manos y el uso de la técnica aséptica. Y aquí es donde en el día a día que nosotros nos enfrentamos en el hospital, vamos a estar expuestos nosotros al riesgo, pero a su vez vamos a estar inconscientemente exponiendo a nuestros pacientes al riesgo. Si nosotros no nos lavamos las manos entre paciente y paciente, por ejemplo, vamos a andar repartiendo microorganismos para todos lados, y eso hay que evitar. Vamos a tener algunas de las infecciones de las vigilancias que se hacen. La infección perioperatoria, ¿no es cierto?, va a depender del tipo de remoción de vello, el tipo de cirugía, la duración de la cirugía, si es que hubo o no quimioprofilaxis, y la experiencia del cirujano. ¿Ya? Hay varias formas de remover el vello, una es el rasurado, el otro es cortado, y así hay distintas formas. Por lo tanto, si ustedes rasuran, lo más probable es que van a eliminar la primera capa de la piel eh, y van a dejar más expuesto a una posible infección. La infección urinaria se asocia principalmente al cateterismo urinario intermitente, ¿cierto?, o permanente, específicamente la duración del catéter urinario de permanencia, los cuidados del catéter urinario de permanencia, el circuito cerrado y el uso de recolectores externos, ¿ya? Antiguamente se dejaba el circuito cerrado y se dejaba un frasco abajo. Estoy hablando casi en la época de la prehistoria, chiquillos, para que no me piensen que me volví loca, pero se dejaba un frasco abajo y se dejaba pinzada la sonda. Entonces, cuando se quería vaciar en la vejiga, se abría la sonda, se despinzaba y caía directamente al frasco, y era un circuito totalmente abierto, ¿ya? Pero con el tiempo se fueron utilizando estos recolectores que son tan llenos de clamps para poder cerrar digamos, y evitar el flujo retrógrado de la orina y todas esas cosas que son factores importantes en la IDU por catéter urinario permanente. La bacteremia primaria va a depender del catéter venoso central, ¿no es cierto? Generalmente está asociado a la duración del catéter venoso central, la curación del sitio de inserción, el sitio de inserción, la manipulación del catéter, la experiencia del personal y la nutrición parenteral total. Esto lo vamos a ver en un video que viene.
En relación a la neumonía, la intubación traqueal, la ventilación mecánica, la duración de la ventilación mecánica, cirugía de tórax si es abierta o cerrada, falta de inmunidad, postración y fallas en el aislamiento. También son factores, ¿no es cierto?, que nos van a determinar una neumonía que probablemente va a ser asociada a ventilación mecánica. Dentro de los factores de la atención, yo les contaba, ¿no es cierto?, que todas las atenciones de salud conllevan un riesgo, por lo tanto, la misma atención es un factor de riesgo importante y también es modificable en gran medida. ¿Ya? Si nosotros mantenemos las precauciones estándar, que son las que tenemos que llevar siempre, lo más probable es que no vamos a tener problemas de infecciones asociadas a la atención de salud. Pero también los factores que se asocian a la atención como factor de riesgo van a depender de la infección. Las variables son variables en los distintos hospitales porque todo depende, ¿no es cierto?, de las medidas, de los protocolos, de la vigilancia que se haga y están condicionadas, perdón, en gran porcentaje por las patologías de base del paciente. ¿Ya? En resumen, nosotros vamos a tener que saber que las infecciones asociadas a la atención de salud tienen una fuerte asociación al tipo de paciente, o sea, hay un gran componente por parte de los pacientes que pueden ser modificables como no modificables. Hay una fuerte asociación a las prácticas de atención, las distintas, si van a ser, por ejemplo, solo una anamnesis, un examen físico no invasivo o una atención invasiva. Es débil la asociación a aspectos ambientales. Hay múltiples factores concomitantes que hay que tratar de manejarlos, pero que es muy difícil y que además eso nos lleva directamente a entender que el riesgo de infección asociada a la atención de salud siempre va a estar presente y nunca va a ser igual a cero. Con esto terminamos esta primera parte. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios. Perfecto, ahorita les pongo el otro para que lo chequemos. Para conocer un tema es importante tener claro cuáles son sus conceptos generales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define la bioseguridad como el conjunto de medidas y prácticas que se implementan para prevenir la exposición accidental o intencional a agentes biológicos y toxinas, así como para evitar su liberación no autorizada. Estas medidas están diseñadas para proteger a la salud humana, así como al medio ambiente, asegurando que el manejo de agentes biológicos se realice de manera segura y controlada. Eso es bioseguridad en general. ¿Qué es bioseguridad en el área hospitalaria o en salud? Son las medidas preventivas destinadas a proteger la salud de los pacientes y el personal de salud expuestos a agentes infecciosos, como de consecuencia de ello disminuir el riesgo de infectarse o de enfermar. ¿Cuáles son en esos momentos en los que nosotros podemos adquirir estas infecciones? ¿O cuándo estamos predispuestos? ¿O cómo puede ser la transmisión? Una es el paciente al personal, ¿no? Un paciente y un personal de salud que no usa adecuadamente sus equipos de protección personal puede tener un riesgo más alto de infectarse. De paciente a paciente, los mismos pacientes a veces comparten, se quieren prestar el periódico o a veces se prestan sus útiles de aseo y ahí que tenemos se van infectando mutuamente, ¿no? Y de personal de salud a paciente, también podría pasar eso, y además del personal de salud a su familia. Por eso es importante el tema de las prácticas de las normas de bioseguridad, porque también ponemos en riesgo nuestra familia. La bioseguridad en sí tiene 4 principios, y uno de ellos es la universalidad. Y este es un principio fundamental de la bioseguridad. Este principio establece que las medidas de bioseguridad deben ser aplicadas de manera uniforme y constante a todos los entornos y por todas las personas que puedan estar expuestas a riesgos biológicos. La aplicación universal de estas medidas garantiza una protección completa y minimiza las oportunidades de exposición y transmisión de agentes infecciosos.
Entonces, ¿por qué es universal? Porque se tiene que aplicar a todos, a todas las personas, independientemente dentro de una organización o un entorno específico. Deben seguir las mismas normas y prácticas de bioseguridad. Esto que incluye el personal de salud, y eso ya lo sabemos, los médicos, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, el personal de limpieza, los pacientes y visitantes. A ellos cuando ingresan al hospital, debemos de darles una inducción rápida de que estamos en el hospital y que por eso están predispuestos a contagiarse de patologías que tienen otros pacientes, ¿no? Y pueden complicar su salud. Y el personal de mantenimiento y administrativo, empleados que no están directamente involucrados en la atención médica, pero que trabajan en el mismo entorno. A veces tenemos personal administrativo que por un error, por ejemplo, en admisión, tiene que ir a ver al paciente a hospitalización. Y este tiene que conocer cuáles son las medidas de bioseguridad, porque podría estar exponiéndose a contraer alguna infección o alguna patología. ¿Cuántas veces hemos viajado y cuando hemos pedido las capacitaciones del personal, por ejemplo, de limpieza, algunas veces se preguntan, ¿y por qué a ellos? Es que ellos también están ahí en el entorno. Y cuando pedimos al personal administrativo, a los digitadores, pero dicen yo no atiendo pacientes, pero también están en el entorno, están en contacto con los pacientes y es importante que conozcan cuáles son los riesgos a los que están expuestos, el tema de bioseguridad. Entonces, por eso que es importante tener en cuenta el principio de universalidad. El otro principio es el del uso de barreras. El uso de barreras es un principio fundamental en bioseguridad que implica que la implementación de dispositivos físicos y procedimientos destinados a prevenir el contacto directo con agentes infecciosos y exposición de riesgos biológicos. Y eso lo hemos visto más nosotros últimamente a partir del COVID, ¿verdad? A veces en los consultorios médicos, por ejemplo en el Rebagliati, que he visitado, he visto que los médicos en la consulta externa han implementado una barrera física. Igual, en la época del COVID, en las áreas de UCI, en el hospital Rebagliati, también ustedes, no sé si han visto las fotos en las noticias, los box tienen implementadas barreras físicas, como vamos a ver más adelante. Entonces, es importante eso, ¿por qué? Porque va a disminuir el riesgo para contagiarnos de algún. Otro tipo de barreras son los equipos de protección personal, como son las mascarillas que protegen las vías respiratorias de aerosoles y partículas infecciosas, los guantes que previenen el contacto directo con fluidos corporales o superficies contaminadas, las gafas y protectores faciales, ¿sí? Que nos protege de las salpicaduras y aerosoles, las batas y ropa de protección y evita la contaminación de la ropa personal y la piel. Ahora, ¿qué hemos visto en nuestras supervisiones? Primero hemos visto con el tema después del COVID, antes de COVID, el tema del uso de respiradores en área asistencial y en áreas de riesgo, pues nosotros teníamos que rogarles para que el personal use sus respiradores, para que los use adecuadamente y los use. ¿Qué pasó en el COVID? Todos querían tener un respirador, ¿verdad? De verdad que llamaba mucho la atención a nosotros que somos supervisores. ¿Qué está pasando ahora? Que todos están usando las mascarillas, inclusive en áreas de alto riesgo, donde deberían usar respiradores. Entonces, esas son las observaciones que estamos haciendo en bioseguridad. Si bien es cierto, todo el que entra al hospital está usando mascarillas, incluso pacientes y visitantes, pero vemos que en el área asistencial, en áreas que son de alto riesgo, el personal de salud no está usando respiradores, sino está usando mascarillas. Y eso se debería ser reevaluado y controlado por los jefes de servicio de acuerdo a lo que señala la directiva. Otra cosa que vemos en las inspecciones es el uso de guantes. Si bien es cierto, usamos los guantes, pero eso no significa que no me haga la higiene de las manos. ¿Qué hace? La mayoría cambia de paciente y cambia de guante. Y la higiene de manos, ustedes deben tener en claro que el uso de guantes no sustituye el tema de higiene de manos, ¿sí? Y ahí tienen que tomar en cuenta los 5 momentos para la higiene de manos. En el tema de gafas y protectores faciales, pues yo desde el internado veo que
en sala de partos o en el centro quirúrgico a veces tenemos problemas, ¿no? Y hay esas picaduras. Y no tenemos, a veces, no sé si ahora, pero en esa época que yo estaba haciendo mi internado no teníamos el hábito de usar las gafas y protectores faciales, ¿no? Que podrían ser una vía de transmisión y tener algún problema de salud, que ya vendría a ser un accidente laboral o una enfermedad laboral. Las batas y ropa de protección, después, antes del COVID no, pero ahora lo que vemos es que todo el mundo está usando las batas descartables. Y también tenemos que ser considerados con eso. Hay áreas que sí ameritan usarlas, pero hay áreas que no. Otra cosa que vemos con las batas es cuando llegamos a un servicio y las batas están colgadas, las desechables colgadas por todas partes. Pero si se supone que es algo de protección personal, ya me la puse, ya me la quité, ya no tendría que usarla, tendría que desecharla, porque entro, me vuelvo a poner, me vuelvo a salir, se lo pone otro, lo tocan, porque ustedes pareciera que el pasillo del hospital es un perchero y vemos estas batas por todas partes. Entonces eso no está bien, no es adecuado y esa bata pues ya está contaminada y ya no te sirve como un equipo de protección personal. Entonces son las cosas que nosotros vemos cuando hacemos las inspecciones en los hospitales y son las cosas que no deberían pasar, porque se supone que nosotros somos personal de salud y ya desde pregrado estamos formados en temas de bioseguridad, ¿no? Entonces, estas cosas no deberían suceder porque parte de nuestra profesión es conocer todo lo que es bioseguridad. Aquí tenemos las barreras físicas, tenemos un ejemplo, ¿no? Que son las pantallas de protección instaladas en áreas de atención al público. Hemos visto que ahora, después del COVID, tenemos más de eso. Las cabinas de seguridad biológica, cuando están utilizadas en laboratorios, en áreas de pacientes aislados, también hemos visto este tipo de barreras físicas. Otra cosa que es importante, otro principio de bioseguridad son los medios de eliminación de material contaminado. ¿Qué es eso? Es el conjunto de prácticas y procedimientos diseñados para manejar y eliminar de manera segura y efectiva los residuos hospitalarios contaminados, garantizando la protección de la salud de los pacientes, ¿no? Del personal de salud y sobre todo también ahí tenemos que ver el tema del medio ambiente. Esta es una foto en un hospital blanco en el norte del país. Entonces, ¿qué pide este principio? Seguridad y prevención. Se debe implementar medidas para prevenir la exposición a agentes patógenos y minimizar el riesgo de infecciones nosocomiales y contaminación cruzada durante el manejo de material contaminado. Lo que vemos nosotros aquí, que todo esto está en bolsas rojas, que está en el piso y que por aquí estaban los consultorios. Entonces sí, pues estamos expuestos a una contaminación cruzada y estas son las prácticas que nosotros vemos en los hospitales que no deberían pasar. En el tema de residuos sólidos y bioseguridad, de verdad que nosotros tenemos varias observaciones que en el transcurso de que vayamos viendo las láminas se las voy a ir contando y narrando para que vean cuál es el problema que tenemos en bioseguridad en la institución y las cosas que deberían mejorar y más o menos por dónde deberíamos ir nosotros para disminuir este riesgo. No solo por el bien de nuestros pacientes, sino por el bien de nosotros y de nuestra familia, porque con eso nosotros nos vamos a casa y podemos contaminar a nuestros hijos, que es lo que más queremos en esta vida, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la práctica de bioseguridad. La clasificación y contención de residuos sólidos. Aquí tenemos material común, bueno, en el negro, perdón, donde se pone material común, está todo el material contaminado. En el que debería estar el material contaminado está todo el material común. Y en el material especial, ahí hay menos contenedores y a veces solo, bueno, ahí a veces adaptan ciertos contenedores de material de desecho. Entonces, lo que se observa en la mayoría de IPRES es una mala segregación de residuos sólidos hospitalarios. ¿Cuál es la consecuencia? Pues aumentan los costos, porque ustedes saben que nosotros contratamos servicios para culminar este proceso. Entonces es importante, ¿y qué hacemos con esto? Para mejorar esto, capacitar al personal.
¿Qué hacemos para supervisar al personal? Porque es la única forma de que estas cosas se corrijan. Sobre todo, también tenemos que tener en cuenta el impacto al medio ambiente. Otra cosa que vemos, aquí vemos un contenedor de agujas. Lo que vemos es cuando llegamos, solo debería ser 3/4, llegamos y está repleto de todo. Hasta afuera, está que rebalsa. Entonces, son esas cosas que no debería pasar, pero que observamos. ¿Qué otra cosa vemos? Que se supone que esos contenedores tendrían que ser rígidos y que vemos que en algunos hospitales, casi la mayoría, el personal, sobre todo enfermería, le cuelga bolsas al lado de su coche. Tienen la bolsa roja, la bolsa negra, la bolsa amarilla. ¿Qué está haciendo? Incumpliendo la normativa, porque debe ser material rígido. Entonces, eso no es adecuado. Otra cosa que hemos visto también, sobre todo en la época de COVID, post-COVID, que los CPPs están metidos en estos contenedores. Deben recordar que para eso también existen las normas de seguridad y salud en el trabajo, donde dicen que los CPPs tienen que tener un contenedor, para su desecho deben de tener un contenedor adecuado, que debe estar en un lugar visible, tiene que estar rotulado. Entonces, son esas cosas que nosotros vemos durante las supervisiones que realizamos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tratamiento y eliminación, ¿no? Utilizar métodos aprobados para tratar y eliminar los residuos contaminados como la incineración, el autoclavado, el tratamiento químico, para destruir agentes patógenos y cumplir con la normativa y regulaciones locales y nacionales. Bueno, tenemos que decir que la institución, en la mayor cantidad, tenemos un servicio contratado para el manejo final de residuos sólidos, pero ¿qué vemos? Que a veces las rutas para la evacuación de residuos sólidos no es el adecuado. A veces las rutas, porque todo tendría que estar señalizado, ¿no? Ruta de eliminación de residuos sólidos, toda la ruta debería estar señalizada. A veces en algunos hospitales no encontramos esa señalización. ¿Qué más observamos? Que las áreas donde se depositan estos para su eliminación final no son adecuadas. Los pisos deben ser, los pisos y paredes deben ser lavables, el personal tiene que tener los EPPs adecuados y existe una norma del MINSA donde te detalla exactamente todo lo que se debe cumplir y a veces cuando visitamos no se cumple todo lo que se señala. Que hemos visto en algún hospital que el lugar de almacenamiento intermedio de residuos sólidos está al frente de la cocina. Entonces, a un lado está todo el almacenamiento intermedio, los depósitos de residuos sólidos biocontaminados y al frente está todo lo que se les lleva a los pacientes para que puedan alimentarse, ¿no? Entonces, sí, hemos visto también eso en una red, es lo que pasa y es lo que no debería pasar. Ahí es donde tenemos que fijarnos. A veces estamos habituados a ver las cosas y nosotros tenemos que repasar un poco lo que es bioseguridad y corregir y poner los controles a lo que está sucediendo a veces y de rutina no nos percatamos. Pero esas cosas sí hemos visto. Por eso es importante que la capacitación al personal de salud, a todo el personal de salud, porque todos hacemos, al final, como producto de nuestras actividades, vamos a tener residuos sólidos, sean comunes, sean biocontaminados. Entonces, las capacitaciones son para todos. ¿Qué es lo que vemos? Que a veces el personal médico es el que asiste menos a las capacitaciones. Al que más vemos es al personal de enfermería, los técnicos asistenciales. Otra cosa que también se ha notado que en el tema de capacitación no se les llama mucho a los psicólogos, a los nutricionistas, a los tecnólogos, ¿no? Que también son parte de nuestros grupos ocupacionales que deben asistir a este tipo de capacitaciones. Y algo muy importante es establecer procedimientos operativos claros. Los procedimientos nos disminuyen los riesgos. ¿Cómo tengo que hacer cada actividad que tengo? Podría ser un procedimiento que nos permita saber exactamente cuál es el paso correcto para realizar mis actividades y evitar errores y disminuir los riesgos, que es importante. En el tema de manejo de residuos sólidos,
lo más importante también es el cumplimiento normativo. Tenemos normas del Ministerio de Salud, inclusive del Ministerio de Medio Ambiente, que nosotros debemos de cumplir, y además tenemos normas institucionales y algunas veces existen normas a nivel de cada red asistencial o a cada IPRES. Existen manuales de bioseguridad, manuales de residuos sólidos, que es importante que conozca todo el personal para su cumplimiento. En el tema de evaluación de riesgos, no voy a hablar mucho del tema, la evaluación de riesgos, la identificación de riesgos y peligros le corresponde a un área específica, que es la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos tienen su IPER, tienen la metodología y ellos aplican sus parámetros y empiezan a sacar el IPER-C, la matriz IPER-C, identificación de peligro y evaluación de riesgos, y empiezan a implementar los controles. Se refiere a la identificación y análisis y gestión de posibles riesgos asociados con las prácticas, procedimientos y entornos en el hospital que podrían comprometer la salud de los pacientes, el personal e incluso el medio ambiente. La identificación de riesgos consiste en identificar posibles riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Pueden ser biológicos, por ejemplo, el tema de algunos virus, de algunas bacterias, los químicos, que pueden ser algunas sustancias que usamos para la limpieza, los ergonómicos, que es la postura, a veces tenemos que cargar a los pacientes, movilizarlos, los psicosociales, porque vemos que la carga laboral a veces es alta, o los pacientes son complicados o sus familiares, y los físicos, que también tal vez existe ruido o cualquier cosa que podría surgir en el entorno que me podría causar algún daño y podría tener algún problema de salud y seguridad y salud en el trabajo. Todo eso se hace a través de de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, que puede apoyarlos para este tipo de evaluación de riesgos. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad hospitalaria? ¿Sí? Una de las más importantes, ¿sí?, es la higiene de manos. La verdad que con el tema de higiene de manos es por cada dólar que se invierte, dice la OMS, se ahorran $16. Es la más fácil, la más económica, la que podríamos aplicar todos. Y vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto. Cuando he estado llevando el tema de higiene de manos, los responsables de calidad, los que ven ellos, me dicen lavado de manos. Y de verdad que eso me deja mucho que desear, porque si son los responsables que ven el tema y no tengan clara la definición. Es importante que tengan la definición porque es higiene de manos, ¿sí? En la higiene de manos, pues involucra tanto al lavado con agua y jabón y a la desinfección con el alcohol, ¿no es cierto?, con el producto de base alcohólica. Importante, cuando algún personal de salud me viene a decir lavado de manos, yo siento que no tiene mucho conocimiento del tema y necesita más capacitación, más formación. Entonces es importante tener, ahora, después de la pandemia, antes de la pandemia se veía el personal que todavía tenía reparo con el uso de desinfectantes o productos de base alcohólica, pero ahora ya hemos visto que en la mayoría de hospitales se han implementado los puntos de higiene de manos, que es donde se han colocado dispensadores de alcohol, productos de base alcohólica, que están disponibles inclusive en los coches de curaciones, los tenemos disponibles en los puntos de atención al paciente, y es importante que todos cumplamos los 5 momentos de la higiene de manos, así como la técnica del lavado de manos con jabón antiséptico, líquido en espuma, la fricción de manos en las oportunidades que correspondan, ¿sí? Si bien es cierto, ya hemos visto que conocen la técnica, ahora lo que nos falta es, primero, aplicar los 5 momentos, cumplir con las oportunidades y dejar de usar los guantes como y pensar que por eso no tengo que lavarme las manos o no hacerme la fricción de manos. Entonces esto es importante.
Con respecto a los equipos de protección personal, el uso debe ser el adecuado, de acuerdo al nivel de riesgo. Hemos visto que en áreas de como aislados, el personal médico, el personal de enfermería y estudiantes, sí, personal en formación, está ahí adentro con mascarillas, donde corresponde estar con respiradores. Entonces, esas cosas se tienen que ir a corregir. Otra cosa que hemos visto es que hay percheros en todas las áreas de hospitalización. O sea, donde ven algo, cuelgan sus batas desechables. Entonces, debe haber un lugar rotulado donde se eliminen adecuadamente estos equipos de protección personal y no es posible que estén colgados por todo el hospital porque en principio da un mal aspecto, dos, contaminan y después ya no sirven como un equipo de protección personal. Otra cosa que es importante es la capacitación, el uso adecuado de equipos de protección personal. Ustedes saben que para usar los respiradores se tiene una técnica para ponerse los guantes, existe otra técnica para ponerse las batas, también existen técnicas y no es ponérselas como nosotros veamos lo más conveniente. Y es importante que las áreas de capacitación, los jefes de servicio, las áreas de calidad y todos los que sean responsables, porque no solo es uno, son varias áreas, tengan en cuenta la capacitación. Otra cosa que es importante también es la supervisión, porque a veces vamos a los laboratorios y resulta que ahí todos están con su ropa de calle, nadie usa mandilón, nadie usa lentes, nadie usa mascarilla y nadie usa nada. Entonces, eso también es, como dice la directiva, el jefe tiene la responsabilidad de supervisar que su personal cumpla las medidas de bioseguridad. En el tema de desinfección y esterilización, en la institución, si bien es cierto, tenemos una directiva de limpieza y desinfección, pero sí necesitamos implementar más procedimientos, más documentación respecto a la forma correcta de la limpieza y desinfección de áreas. Por ejemplo, cómo hago la limpieza y desinfección de un ventilador mecánico, cómo podría ser un procedimiento, ¿no? Donde todos lo conozcan, todos lo hagan de la misma manera y no haya espacio para errores. Entonces nos va a garantizar que nadie se contagie y disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud, que suelen ser muy frecuentes por esto. La esterilización de instrumentos, procesos que deben ser rigurosos, ¿no? De los instrumentos médicos. En el tema de aislamiento de pacientes, las salas de aislamiento, uso de habitaciones de aislamiento para pacientes con enfermedades infecciosas. ¿Qué es lo que vemos? Si bien es cierto, me dicen, ahí está la sala de aislamiento, ¿qué vemos? Llegamos y las puertas están abiertas, no están señalizadas, los familiares están comiendo dentro de las salas de aislamiento y ahí lo que vemos es un desconocimiento de las normas de bioseguridad. Es importante que estén señalizadas, ¿no? Que las puertas estén cerradas, que el personal que esté evaluando a los pacientes tengan los equipos de protección de acuerdo al riesgo. Otra cosa que también es importante implementar son protocolos de aislamiento. Deben ser procedimientos específicos para el manejo de pacientes aislados. Entonces esto ya es responsabilidad de cada jefe de servicio. Hemos visto en algunos servicios en Rebagliati, en MUSI, que tienen unos procedimientos muy interesantes que ellos mismos las han implementado y esto ha mejorado el tema de infecciones asociadas a la atención de salud, que las han disminuido grandemente. Inclusive creo que ha tenido 3-4 meses sin infecciones. Entonces, la implementación de estos procedimientos son importantes, porque de verdad que sí disminuyen los riesgos a infecciones, enfermedades, infecciones asociadas a la atención de salud. En la gestión de residuos sólidos, pues es importante, como les vuelvo a repetir, la clasificación y eliminación, la segregación y eliminación adecuada de los residuos infecciosos. Ya les he narrado, existe una segregación deficiente, que tenemos a veces los
los almacenamientos finales e intermedios no cumplen la normativa y es importante revisar la norma, ver que no estamos cumpliendo y empezar a levantar esas observaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta también las regulaciones nacionales por el impacto al medio ambiente de los residuos sólidos. Finalmente, en todo lo que es bioseguridad es importante la capacitación y la concienciación, la formación continua, que no debería ser porque siendo personal de salud se supone que el tema de bioseguridad, los que los manejamos muy bien somos nosotros, el personal médico, el personal de enfermería, el psicólogo, el que trabaja en laboratorio, absolutamente todos, pero lo que observamos en nuestras supervisiones, pues es todo lo contrario. Para eso, Salud tiene una norma, que es la norma de bioseguridad del Seguro Social de Salud, que ha sido aprobada en 2019, pero que ha sido modificada con una resolución en el 2022 y hay que revisar cuál ha sido la modificatoria. Esta es nuestra norma. Y lo que les quiero hacer notar que en esta norma tenemos algunas prohibiciones que nosotros hemos visto en nuestras supervisiones. Nosotros cuando vamos a supervisar en los hospitales, ahora que fui a dengue en Ica, en el área de emergencia donde se atendía a pacientes con dengue, la doctora al frente estaba todo su desayuno, o sea, estaba atendiendo y en la misma camilla y encima tenía su desayuno. O estábamos pasando por el otro hospital y en su coche de curación la enfermera tenía su sándwich. O cuando estaba por el norte, observamos que un profesional de salud estaba en su coche de curación, dentro de su cartuchera tenía alimentos. Entonces, en la norma de bioseguridad de salud que está plasmado, donde se señala todo lo que les he explicado, se señala de acuerdo a los procesos de nuestra institución, está ahí plasmado, pero yo he considerado importante resaltar el tema de las prohibiciones y de las sanciones. Entonces, está prohibido tomar alimentos en los lugares de trabajo, ¿sí? El uso de uniforme, lo que vemos también es que con el mismo uniforme salen, suben, caminan, llegan, vienen hasta las áreas administrativas y regresan. Entonces, también tienen que tomar en cuenta que el uso de uniforme es de exclusividad para el área de trabajo, incluyendo los zapatos, quedando terminantemente prohibido usarlo fuera del ambiente laboral para el cumplimiento, sí, eso es importante. Para el cumplimiento de eso, el personal tiene casilleros y tiene áreas para vestidores. Otra cosa que está prohibida, según nuestra norma de bioseguridad, es el uso de celulares durante la atención a los usuarios, ya sea en consulta externa, en emergencia, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico, neonatología, UCI, UCIN, sala de procedimientos, ¿sí?, de ayuda a diagnóstico e incluso servicios donde se encuentran equipos biomédicos electrónicos en uso, porque los celulares pueden ser altamente contaminantes y tener alta sensibilidad, ¿sí? Está prohibido, bueno, esto todos lo sabemos, fumar en lugares de trabajo, maquillarse en laboratorios o en áreas de procedimientos asistenciales y guardar alimentos en equipos de refrigeración de sustancias químicas o contaminantes. Lo que hemos visto, lo que yo he encontrado es que en el refrigerador donde guardan los medicamentos había una Coca-Cola. En alguna parte del hospital y en otra parte encontré un ají, de esos que vienen en sobre. Entonces, por eso se hacen las prohibiciones. Bueno, está prohibido ingresar al lugar de trabajo bajo efectos de alcohol y o drogas, eso ya lo sabemos. A veces suelen preguntar cómo hacemos para sancionar al personal que no se hace higiene de manos, porque llevaba eso y el personal de salud se preocupaba por eso. Pero aquí en esta directiva, que es de bioseguridad, y es todo el tema de bioseguridad que incluye higiene de manos, manejo de residuos sólidos, limpieza y desinfección, señala que los incumplimientos de las medidas de bioseguridad dan lugar a aplicación de las sanciones administrativas que establece la normativa vigente, debiendo tener en cuenta el nivel de responsabilidad que le compete
los daños que se hayan producido, la gravedad de la infracción, la condición de reincidencia. Las sanciones que se refiere el ítem anterior se encuentran establecidas en el reglamento interno de trabajo de la institución, que dice que todo el personal está obligado a cumplir las normas institucionales. Y bioseguridad es una norma institucional. Y si no la cumplimos, pues obviamente sanciones. Entonces, la norma de bioseguridad en salud la pueden encontrar en el compendio normativo. Su modificatoria del 2022 también se encuentra aquí. Y si tuvieran alguna duda, estoy aquí para escucharlos. Gracias. Perfecto, chicos. Entonces, son cosas que ya hemos visto, ay, que hemos o que diario están en constante movimiento en sus unidades de trabajo, la bioseguridad, cómo atender a los pacientes y demás, pues siempre está al alcance, ¿no? Porque siempre podemos tener algún previsto y podemos contagiarnos de algo, de cualquier cosa que sea, ¿no? Más en el hospital, porque pues están ahí prácticamente todas las enfermedades, ¿no? Perfecto. Ok. Joana, ¿me puedes leer la que está, por favor? Sí. Dice, se basan en un enfoque integral y sistemático, valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, para satisfacer las necesidades físicas, emocionales y sociales del paciente. Incluye la monitorización constante, administración de medicamentos, higiene, movilización, prevención de riesgos y apoyo emocional para asegurar una recuperación segura y humanizada. Entonces, prácticamente eso es lo que hacen ustedes en su turno, dependiendo del paciente con el que estén trabajando, ¿no? Tienen que valorarlo, tienen que diagnosticarlo, tienen que planificar, tienen que ejecutarlo y tienen que hacer una evaluación, ¿no? Ay. Norma, ¿me puedes leer la que sigue, por favor? Sí, los cuidados esenciales se desglosan de la siguiente manera: valoración inicial y monitoreo, realización de la valoración de enfermería, historia clínica y observación, control de signos vitales, presión, temperatura, frecuencia cardíaca y monitoreo de la evolución del paciente. Seguridad del paciente, implementación de medidas para evitar eventos adversos, como el uso de barandales, cama en posición baja, correcta identificación del paciente, gestión de dispositivos como cables y sondas y un entorno libre de obstáculos. Perfecto. Entonces, igual, pues eso es lo que hacemos prácticamente a diario para que nuestro pacientito esté pues prácticamente súper bien y no le vaya a pasar algún otro evento. Joana, ¿me lees el que sigue, por favor? Sí. Cuidados básicos y confort, higiene personal, baño, a menudo en esponja, cambios posturales para prevenir úlceras por presión cada 24 horas y asistencia a la alimentación y eliminación. Manejo terapéutico, administración de medicamentos, respetando los correctos paciente, medicamentos, dosis, vía y hora, y el control del dolor mediante métodos Perfecto. farmacológicos y no farmacológicos, apoyo emocional y educación, brindar información clara al paciente y su familia sobre el proceso, tratamiento y cuidados de alta, fomentando la humanización del cuidado. Ay, ay, ay. Norma, ¿me lees el que sigue, por favor? Los cuidados de enfermería para un paciente hospitalizado con hipertensión arterial. Se enfocan en monitorización, la tensión arterial, TA, cada 4 a 6 horas, administrar antihipertensivos, garantizar reposo y dieta hiposódica, y educar sobre cambios de estilo de vida. Es crucial identificar los síntomas de crisis como cefalea y mareos.
y prevenir complicaciones asegurando un ambiente tranquilo. Perfecto. Joana, ¿me lees el que sigue? Sí. Monitorización cardiovascular, control estricto de la TA, frecuencia cardíaca y si es necesario monitorización cardíaca. Tratamiento farmacológico, administración de medicamentos antihipertensivos, diuréticos u otros fármacos indicados por el médico, evaluando la respuesta al tratamiento. Reposo y confort, mantener al paciente en reposo, especialmente en cifras altas y con posición semi-Fowler, para facilitar la respiración. Perfecto. Norma, ¿me lees el que sigue, por favor? Gestión nutricional. Asegurar una dieta estricta hiposódica, baja en sal y controlar la ingesta de líquidos. Valorar signos de daño a órganos diana, alteraciones neurológicas, nivel de conciencia, riesgo de hemorragia cerebral, dolor torácico o disnea. Educación sanitaria. Instruir al paciente y familiares sobre la adherencia al tratamiento, la importancia de dejar de fumar, la reducción de peso y la actividad física moderada. Ambiente y apoyo. Crear un entorno relajado para minimizar el estrés que pueda elevar una presión arterial. Perfecto. Joana, ¿me lees el que sigue? Los cuidados de enfermería para un paciente hospitalizado con tuberculosis pulmonar. Se centra en el aislamiento respiratorio a estricto uso de mascarilla N95, cuarto con presión negativa, la administración supervisada del tratamiento antituberculoso, el control de funciones vitales y educación para prevenir contagios y garantizar la adherencia al tratamiento. Perfecto. Norma, ¿me lees el que sigue, por favor? Aislamiento y bioseguridad. Aislamiento respiratorio. Colocar al paciente en una habitación individual con ventilación adecuada o presión negativa. Equipo de protección personal. Uso obligatorio de mascarilla N95 o FFP2 para el personal de salud al ingresar. Mascarilla para el paciente. El paciente debe usar mascarillas quirúrgicas si debe salir de la habitación o durante el transporte. Higiene respiratoria. Enseñar al paciente a cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar. Perfecto. Ay, ay. Joana, ¿me lee el que sigue, por favor? Tratamiento farmacológico. Administración supervisada. Asegurar la toma directa de la medicación antituberculosa para evitar resistencias. Monitoreo de efectos adversos. Vigilancia de reacciones hepáticas, ictericia, náuseas neurológicas o visuales causadas por fármacos como la isoniazida o Isoniazida. Ajá. y el salbutamol. Perfecto. Bueno, esto va a depender mucho del paciente, de lo que necesite el paciente. Puede que esté súper mal y necesite un tratamiento farmacológico más fuerte, o de plano un tratamiento muy ligero que a lo mejor no sea tan, pues a lo mejor tan invasivo, ¿no? Ujú. Norma, ¿me lees el que sigue, por favor? Valoración respiratoria y física. Control de signos vitales como monitoreo frecuente de la temperatura, fiebre y saturación de oxígeno. Evaluación respiratoria. Observar la frecuencia respiratoria, disnea, uso de músculos accesorios y características de la expectoración. Oxigenoterapia. Administrar oxígeno si es necesario para mantener la saturación adecuada. Perfecto. Joana, ¿me lees el que sigue? Los cuidados de enfermería para la persona hospitalizada con diabetes mellitus. Se centra en el control glucémico estricto, rango objetivo 1,40 a 1,80 miligramos de L, la administración precisa de insulina o hipoglucemiantes,
la prevención de hipoglucemias. Espere que es que la letra se ve muy maluca. La monitorización de signos vitales, el cuidado de la piel y pies y la educación continua sobre el autocuidado para prevenir complicaciones agudas y crónicas, asegurando una transición segura al alta. Perfecto. Norma, ¿me lees la que sigue? Acciones claves de enfermería en hospitalización. Monitoreo glucémico. Realizar mediciones de glucosa capilar frecuentes antes de las comidas. A esto se le llama prepandial. Al acostarse y si es necesario durante la noche para ajustar la terapia según el protocolo institucional. Administración de insulina, medicamentos. Garantizar la administración de insulina según el esquema basal, por bolos o corrección, considerando los horarios de las comidas y el tipo de nutrición, enteral o parenteral. Prevención del manejo de hipoglucemias. Monitorizar signos de hipoglucemia, glucosa, menos miligramos y decilitros, y aplicar el protocolo de tratamiento inmediato, ejemplo, 15 gramos de carbohidratos rápidos. Perfecto. Joana, ¿me lees la que sigue? Cuidado integral y prevención de complicaciones. Piel y pies. Realizar inspección diaria de la piel y pies para detectar signos de infección o úlceras promoviendo la higiene. Inyección de insulina. Rotar las zonas de inyección para prevenir lipodistrofias. Monitoreo renal. Controlar la función renal y la presión arterial. Educación terapéutica y alta. Capacitar al paciente y familia sobre el uso de medicamentos, autoanálisis, alimentación y estilos de vida saludables, fomentando su autonomía. Perfecto. Norma, ¿me lees la que sigue? El cuidado de enfermería al paciente hospitalizado con enfermedad renal aguda o crónica. Se enfoca en el control estricto de líquidos, monitoreo electrolítico, manejo de uremia y soporte nutricional. Las intervenciones clave incluyen peso diario, restricción de líquidos y educación para prevenir complicaciones como la sobrecarga hídrica. Perfecto. Joana, ¿me lees el que sigue? Cuidado de enfermería esenciales, monitoreo hemodinámico y balance hídrico. Balance estricto de líquidos, medir ingresos y egresos, orina, vómitos, diálisis cada turno. Peso diario. Pasar al paciente a la misma hora con la misma ropa para detectar retención hídrica. Hipervolemia. Monitoreo de signos vitales, especial atención a la presión arterial, riesgo de hipertensión, hipotensión y frecuencia cardíaca. Perfecto. Norma, ¿me lees el que sigue? Manejo nutricional y metabólico. Dieta baja en potasio, sodio y fósforo, con proteínas ajustadas según la etapa de la enfermedad. Control de la uremia. Vigilar alteraciones del estado mental, náuseas, vómitos o prurito. Control glucémico. Monitorea niveles de azúcar en sangre, especialmente si hay diálisis. Perfecto. Joana, Manejo de la terapia de reemplazo renal. Hemodiálisis, diálisis peritoneal, monitorear el acceso vascular, fístula, buscando signos de infección, sangrado y funcionamiento. Asistencia, preparar y asistir en la conexión, desconexión, mantenimiento técnica estricta de asepsia. perfecto. Norma, Seguridad y educación. Prevención de infecciones. Cuidado meticuloso de catéteres. Educación al paciente. Enseñar sobre la restricción de líquidos, dieta y signos de alarma. Apoyo más emocional. Manejar la ansiedad relacionada con la cronicidad de la enfermedad. Joana, Medidas de prevención para evitar contagios. 1. Utilizar mascarilla. Utilizar mascarilla tanto en espacios interiores como el aire libre y en la vía pública. La mascarilla ha demostrado ser una medida eficaz para evitar el contagio, debiendo llevada tanto a las personas enfermeras como para evitar la diseminación de secreción respiratoria contaminadas como las personas sanas para evitar la inhalación de estas partículas. y esto pues lo vemos
pues prácticamente a diario, ¿no? En los hospitales, en Ujú, algunas zonas del hospital, pues es más propenso que anden con la mascarilla o con el cubrebocas que en otros ujú, lados, ¿no? ujú. Ahorita con lo del sarampión, pues igual, andan todo mundo que tienen que andar con el cubrebocas, que para que no se contagien y todo. Entonces, pues esto prácticamente es pan de cada día. Norma, ¿me puedes leer qué sigue? Joana. Sí. No obstante, para que la mascarilla resulte eficaz, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Debes cubrir nariz, boca y barbilla. Ha de ajustarse perfectamente a nuestra cara y no dejar huecos por lo que puede pasar el aire. Pellizca la pinza nasal para ajustarla bien a la nariz. Mientras le estés usando, no, mientras la estés usando, no la toques, puede estar contaminado. Si lo haces, haz higiene de manos inmediatamente después. Quítatela por los, quítatela por las gomas, sin tocar la parte frontal. Deséchala en un cubo cerrado y haz higiene en las manos después. Se le humedece o deteriora, debe sustituir por otra. No la retires por toser, para toser, estornudar, hablar por teléfono, manténla siempre puesta. Cuando la compres, fíjate de que tenga el marcado C, seguido de 4 números, garantiza que el producto cumple con la legislación, junto con la preferencia de la norma UNE, que concede a cada tipo de mascarilla, asegura el cumplimiento de un estándar de calidad. Norma, ¿puedes hablar? Sí, Ahora sí. mantén, sí, mantén la distancia física interpersonal de seguridad y evita aglomeraciones. Cuando mayor es el número de personas en un determinado espacio, mayor es la probabilidad de que haya una persona infectada entre ellas. Además, en los lugares muy concurridos es más difícil cuando no es imposible, cuando no imposible. Mantener la distancia interpersonal de seguridad. Recuerda, la concentración de partículas virales se incrementa cuanto más cerca estamos de la persona que las emite. Por todo ello, se recomienda mantener una distancia física interpersonal de al menos 2 metros, evitar aglomeraciones y lugares muy concurridos, tanto en espacios exteriores como interiores, y respetar las limitaciones de aforo. Perfecto. Joana. Disminuye los contactos sociales. Cuando mayor es el número de personas con las que socializamos, mayor es la probabilidad de que alguna de ellas esté infectada y nos contagie. Además, si nos relacionamos con muchas personas y somos nosotros los que estamos infectados, contagiaremos a un mayor número de personas sub- susceptibles. Por este motivo, se recomienda limitar los encuentros sociales a un grupo de conveniencia estable, de forma que relacionemos con el menor número posible de personas y que éstas sean siempre las mismas. Aprovecha las nuevas tecnologías para comunicar con tu familia y amigos y evita las reuniones, celebraciones, etcétera, de manera presencial. En caso de reunirse con otras personas que no viven en tu domicilio, trata de hacerlo en espacios abiertos y reduce al máximo el tiempo de estas reuniones. Perfecto. Norma. Ventila los espacios cerrados. El mayor riesgo de transmisión se produce en espacios interiores. En ellos, la concentración de aerosoles, que pueden contener partículas virales, es mayor especialmente en ambientes muy concurridos o cuando no hay una buena ventilación, por lo que se recomienda realizar al aire libre. El mayor que estemos al aire libre, también debemos llevar mascarilla y mantener la distancia física interpersonal de seguridad. Joana. Evitar en lo posible los ambientes interiores, especialmente si están concurridos y mal ventilados. En caso de que resulte inevitable permanecer en estos espacios, reducir el tiempo de permanencia al mínimo indispensable.
Ventilar de forma frecuente los espacios cerrados, prese- prestando especial atención a lo siguiente. Realizar ventilación nocturnal cruzada que asegura la renovación del aire interior con aire exterior. No usar ventiladores que generen movimientos de aire entre personas. Garantizar siempre una distancia mínima interpersonal de 2 metros. Perfecto. Norma, Realiza higiene de manos con frecuencia. La higiene de manos es la forma más sencilla y eficaz que todos tenemos para evitar la propagación de las infecciones que se transmiten a través del contacto. Las manos deben lavarse con agua y jabón, y aunque si no dispone de agua y jabón, es posible su reemplazo eventual con soluciones hidroalcohólicas para que el lavado sea realmente efectivo. Debe realizarse empleando el tiempo suficiente de 40 a 60 segundos y utilizando la técnica adecuada. y pues aquí tenemos prácticamente que según debe de ser mascarilla, más distancia, más ventilación, más reducir contactos, más higiene. Esto pues va a depender, ahora que fue lo de la pandemia, pues era riguroso esto, ¿no? Actualmente pues ya no, a lo mejor ya no hay, o ya cortamos lo de la distancia, eh, y a lo mejor reducir contactos también ya no está como tanto, pero pues sí, de repente, más en los hospitales, pues tenemos que tener mascarilla, ¿no? Eh, pues a lo mejor Gracias. ventilación, pues Y higiene de también, manos. pero, ¿mande? Higiene de manos. Higiene de manos, ajá, que es lo, yo creo que es lo primordial, ¿no? Que es lo Ujú, principal porque con eso podemos, contagiar a otros pacientes o contagiarnos a nosotros mismos, ¿no? O hasta llevarnos el virus a nuestras propias casas. Eh, y pues ujú. eso es, ahora sí que prácticamente eso es lo que vemos a diario, lo que practican ustedes a diario, a lo mejor no como tal siempre, pero por lo regular lo más importante pues es el lavado de manos, ¿no? Ya lo de higiene del lugar y todo, pues ya se dedican los de las personas de limpieza y pues también, ajá, llevan una especificación para poder limpiar el quirófano, para poder limpiar el consultorio, para poder limpiar los pisos de hospitalización, ajá, llevan pues como no un protocolo, pero pues sí como unas especificaciones, ¿no? Entonces todo esto pues lo llevamos a diario, ya sería pues irónico que no nos lavemos las manos después de que agarramos a un paciente que tuvo gripa, ¿no? Y vamos al quirófano y vamos a ayudar en la cirugía o estar en la cirugía del paciente que tiene hepatitis, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿dudas de esto, chicas? No está No. tan complicado, es lo que vemos a diario, solamente es como recordatorio de todo lo que hemos estado o están practicando en sus trabajos. Ujú. Perfecto, entonces les voy a dar unas preguntitas y pues me las van a contestar ahorita. Si no alcanza el tiempo, pues se las llevan de tarea y me las mandan por correo. Y ahorita terminando de dictarle las preguntas, este, me las mandan o las mandan al grupo, por favor. ¿Dudas o no dudas? No, Perfecto. Entonces, ¿tienen dónde anotar? sí, bueno, yo sí. Joana. Ya estoy buscando. Ya. Perfecto. Primero, me van a buscar qué es bioseguridad hospitalaria Sí. clasificación del contenido de residuos, ¿Clasificación de qué? del contenido de residuos hospitalarios. Repite la primera, por favor. Sí, 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 sí.
¿Qué es bioseguridad hospitalaria? ¿Listo? Sí. ¿Cuáles son los 5 momentos claves para la higiene de manos según la OMS? ¿Listo? ¿Según qué? Ok. ¿Cuáles son los 5 momentos clave para la higiene de manos según la OMS? Listo. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre lavado clínico y lavado quirúrgico de manos? ¿Cuál que, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre lavado clínico y lavado quirúrgico de manos? ¿Me lo repite, por favor? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lavado clínico y lavado de manos quirúrgico? ¿La segunda cuál era? La segunda, Clasificación del contenido de residuos hospitalarios. eso, gracias. Gracias. Mencionar fluido, por lo menos 3 fluidos que consideren de alto riesgo de contagio. Mencionar. ¿Tres qué? Fluidos. 3 fluidos que se consideran de alto riesgo de contagio. ¿Qué es una barrera física y una barrera química? Ah, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? ¿De la enfermedad? De la enfermedad. ¿Cuáles son los periodos principales de la historia natural de la enfermedad? ¿Me la repite, porfa? ¿Sí? ¿Cuáles son los periodos principales de la historia natural de la enfermedad? ¿Listo? Sí. Sí. ¿En qué consiste el aislamiento de pacientes?
Listo. ¿Qué elementos componen la tríada ecológica? ¿Qué elementos? Componen la tríada ecológica. ¿Qué es el periodo patogénico? Pa- ¿Qué? Patogénico. Patogénico. ¿Qué es el periodo prepatogénico? ¿Prepatogénico? Ajá. ¿Qué es el periodo de incubación? ¿Qué es un agente? ¿Qué es un huésped? ¿Qué es el ambiente? ¿De qué trata la norma 019 del 2013? ¿Qué es la seguridad del paciente? Mm, voy, permítame. ¿Qué es responsabilidad profesional? ¿Qué son las intervenciones de enfermería? Mm, ¿Qué son los indicadores de calidad de enfermería? ¿Cuántas son, chicas? 21. Perfecto. Entonces, esas me las pueden contestar, por favor. Y digo, a lo mejor no van a poder contestarlas ahorita todas porque pues ya es, faltan 20 minutos. Ajá. Pero
¿Les parece si se las dejo de tarea? Perfecto. Sí, Sí, por Este, favor, sí, no porque se preocupe. nos va ¿Me a podrían mandar la... ¿Mandé? servir de repaso para el examen y yo creo que vamos a hacer eso. Y Ajá, nos va a servir de repaso para el examen y vamos como a retroalimentarnos, ¿no? exactamente. Voy a checar si hacen falta algunas preguntas y si faltan, pues yo se las mando. ¿Me podrían mandar las preguntas a mi WhatsApp o al WhatsApp del, del grupo, por favor? sí. Te, te las En mandamos foto. en Ajá. foto. Sí, en Ah, ok. foto. De preferencia mejor a mi WhatsApp para checarlas y si hace Ajá, falta yo les mando las que falten. ok, entonces ahorita empezamos a contestar. Ajá. Antes de contestarlas, O, mándenme bueno, las ahorita te las preguntas. mandamos. Ajá. Ajá. Por favor. Ok, ok. Bueno, ahorita te las Sí, mandamos. gracias, gracias. Sí, creo que ya te llegó la mía. A ver si le Sí. entiendes a la letra. Si no, me dices para qué. Ah, sí, sí se le entiende. ¿Sí? Sí, Ok, bueno. perfecto. Son todas. Yo voy a empezar a contestar, pero solo te voy a enviar todo lo de otra hoja de respuestas, nada más. Ajá. No voy Ajá. a separar la pregunta y la... ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿O está bien, no quieres hay que te haga problema. pregunta y respuesta? ¿No hay problema? Sí, no, no hay problema. Ok.
Sale, chicas, pues ya son 10 para las 7. Vamos a dejar aquí la clase para que también, si tienen cosas que hacer, pues las hagan tranquilamente. Y las preguntas, pues las van contestando poco a poco. Eh, Voy a ver de las otras diapositivas si falta algo y se los mando. ¿Sale, chicas? Ok, muchísimas gracias, profesor. Sí, Buena gracias. tarde. Perfecto, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Muchas Descansen. gracias. De Hasta luego. nada, hasta luego. Bye. Bye.